han traspasado las líneas rojas de lo que es tolerable y de lo que no es tolerable, que se use por parte de grupos de personas la coacción y la violencia para impedir el normal funcionamiento de una institución parlamentaria que representa al conjunto del pueblo de Cataluña. Esto no es admisible. Se traspasa la línea roja, lo decía Artur Mas, el presidente catalán, Raúl Ramírez, abogado y analista económico. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura. Usted también ha traspasado la línea roja al entrar en la tertulia de cierre de mercados. Bueno, yo la línea roja la traspasé hace muchos años, creo. Pero no por línea de la cierre de mercados, sino por decir las cosas claras y hablar sin ningún tipo de problema y decir que soy de derechas abiertamente. Cosa que en este país parece que da vergüenza y encima parece que no está mal visto. Antonio Álvarez Osorio, diplomado por Harvard Law School. ¿Usted también ha traspasado la línea roja y la traspasó hace tiempo o no? ¿O está en ello? Yo la verdad es que creo que estoy traspasando la próxima línea roja que tengo por delante, ¿no? Porque yo creo que no ha habido una línea roja solo en la vida de una persona, ¿no? Ha habido muchas y de lo que se trata no solo es de traspasarlas, sino de saltarlas y buscar la siguiente, ¿no? Se están traspasando las líneas rojas en Cataluña, en Valencia, en Grecia también, donde hay... Enseguida nos vamos a ir a Grecia. Yo no sé si se está traspasando la línea roja o no. Yo lo que tengo muy claro es que lo del color, yo no voy a utilizarlo. Lo que está claro es que quién puede hacer en este país lo que puede hacer siendo amigo de quién. Me explico. ¿Vosotros, sinceramente, los espectadores creen que si lo que han hecho estos indignados / ilegales que han empezado como románticos indignados y han acabado con absolutos macarras, por llamarlo de alguna manera, ilegales, lo hubiera hecho la Asociación de Víctimas del Terrorismo o lo hubiera hecho las asociaciones Provida o colectivos católicos españoles, este gobierno lo hubiera permitido, lo hubiera tolerado de esta manera? ¿Hubiéramos sido españoles tan comprensivos con estos colectivos como hemos sido con esta pandilla de macarras y kinkis que se han dedicado a asaltar y a violentarnos al resto españoles? Yo creo que sinceramente no. Se demuestra una vez más que Rubalcaba no es que haya pecado de no actuar, sino que sigue de una manera dictatorial y fascista determinando quién está ideológicamente cerca de él, dónde cree que tiene votos, y esperemos que el votante del socialismo futuro no sea estos tipos de señores, por llamarlo de alguna manera. Y se demuestra una vez más que en España, por desgracia, no somos todos iguales, ni muchísimo menos. Yo tengo claro una cosa y que, en definitiva, los países que en algún momento han puesto en tela de juicio el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento de las sentencias y de las resoluciones judiciales, desde luego no han terminado bien. Y el traspaso a la línea roja, desde luego, no es tampoco con el tema de los indignados. No, es que el traspaso a la línea roja se viene haciendo desde hace mucho tiempo y esto no es nada más que la consecuencia de crear un caldo de cultivo distorsionado, con interferencias entre los ciudadanos, con resucitación de viejos fantasmas que a los ciudadanos no nos importaban para nada, y esto no deja de ser nada más que la consecuencia de ese cóctel viciado que desde el año 2004 estamos viviendo y donde probablemente ahora, con un gobierno más debilitado, pues estemos ante esa famosa frase de a río revuelto ganancia pescadores, ¿no? Porque no le interesa, es decir, a quien pierde, desde luego lo que le interesa es el lío, es el follón, porque como la pérdida ya la tiene asumida, la única posibilidad de involucionar esa situación es a través de un lío y a través de un golpe de suerte que venga a través de algo que no tenga que ver con la razón de las cosas o con el sentido común. Probablemente esa sea la situación. El problema de eso es que yo creo que se empezó con ese criterio de a río revuelto ganancia pescadores y ahora resulta que es que el tema se les ha ido un poco de las manos. No sé quién es la mano que estaba manejando esa situación o no sé quién es el padre, la criatura de esa idea, pero lo que sí creo es que a día de hoy ese padre, la criatura, ya no controla tan bien a la criatura y en todo caso se le ha ido de las manos la propia criatura, y en unos momentos como los que estamos viviendo, con una prima de riesgo que tenemos en España del orden de 290, hablábamos Raúl y yo antes de entrar en micrófono, pues todo esto que está sucediendo, pues probablemente los que lo estamos viendo desde dentro como ciudadanos no le damos la importancia que tiene, pero si lo viésemos como meros espectadores ingleses o franceses en un telediario español en la noche de hoy, pues a lo mejor tendríamos más dificultades, ¿no? Hemos hecho un ejercicio hoy, nuestro compañero José Coello se ha ido a un kiosco y ha comprado toda la prensa internacional a vida y por haber, ¿no? Y Grecia, fotos de Grecia, todas y más, y sin embargo fotos de lo que sucedió ayer en España no.
Quizá no toda la prensa la habéis comprado hoy, porque me gustaría traer a colación lo que dice Financial Times hoy del presidente del gobierno nuestro, ¿no? Donde cuestiona tres cosas básicamente. Primero, el FT también, digo en fotografías. No, pero bueno, FT no es un medio que suele ser muy fotográfico, pero sí bastante descriptivo y sobre todo cierto peso internacional, ¿no? Por desgracia para nosotros en este caso y para este país. ¿Qué es lo que está diciendo el Financial Times? Y no es la primera vez que lo está diciendo, ¿no? Pues obviamente que no entiende lo que pasa. Un poco teniendo a colación lo que está diciendo Antonio. Tenemos revueltas sociales, llamémosle indignados, llamarlo como os dé la gana. Pero es lo que es. Pero es una revuelta social. ¿En contra de quién? ¿Y quién está manipulando esta revuelta social? Tiene nombre y apellidos, apuntan todas a la presidencia del gobierno y a sus secuaces, porque ese es el nombre que tienen. Por otro lado, denuncia una vez más la incapacidad plausible de este gobierno, tanto el candidato como el ex presidente del gobierno en funciones, Inspectore, Zapatero, para salir de la crisis, y tampoco se cuestionan cómo puede una credibilidad de mercados con un país que es incapaz de afrontar reformas estructurales profundas y sobre todo es incapaz de facilitar que otros, ya que uno no va a ser quien lo haga, lo promueva. Dicho todo esto, y hablabais de la prima de riesgo, yo no solamente, un poco la gente en el mercado cuando ve la prima de riesgo dicen, bueno, esto como suena muy largo, ¿no? Yo no sé si la gente sabe cuántos millones hemos colocado en bonos este año. ¿No suena que toda la semana estamos contando la misma historia? Ha habido una subasta, llevamos la friolera de 190.000 millones de euros colocados en lo que va de año. 190.000 a un tipo de interés este último del 5,6, que hay que devolver, señores, que esto no es gratis, que esto hay que devolverlo en plazo y en forma. No solo hay que devolverlo. Pero Antonio, primero te diga, esta prima de riesgo española, que la gente lo utiliza, porque, a ver, este gobierno tiene una ventaja sobre los demás, ¿no? Que es capaz de hablar mucho y no decir absolutamente nada. Y el español tiene un defecto, que es capaz de escuchar y no preguntar las cosas. Entonces yo soy un español vulgar y digo, oye, esto de la prima de riesgo que me estáis contando todas las semanas, ¿qué es? Pues lo que estamos viendo es el diferencial de interés entre el bono español a 10 años y el alemán. Tanto que nos metemos con la fracasada de Merkel, creo que le llamaba, ¿no? Están en esos 289,3 puntos que hablamos. Pero el problema, al final la gente lo ve esto como muy lejano, ¿no? Dice, oye, esto, pues sí, pues hemos pedido 190 millones, que es una borrada de dinero, que nos hace falta, todos los meses estamos en 2.000, 3.000 millones, nos lo están dando a un tipo de un 5 o 6 que es altísimo, pero ya lo pagará otro. No, señores, esto lo va a pagar usted, lo vas a pagar tú, Laura, y lo vas a pagar tú, Antonio. ¿Por qué? El Banco de España y el Banco Central Europeo están diciendo, cuidado con mantener estos tipos tan altos, porque esto al final, ¿la banca qué está haciendo? Pues la banca está soportando en su pasivo que cada vez le cuesta más tener dinero. No nos engañemos. Y la banca está para ganar dinero igual que todos los que estamos en esta mesa. ¿Dónde va a trasladar eso? No a los créditos que ya tiene concedidos, porque no va a poder, sino a los créditos futuros. Con lo cual la capacidad de endeudamiento de las pymes y de los consumidores españoles va a ser tremendamente cara. Porque hoy van a tener que pagar lo que los incapaces de este gobierno están colocando fuera. Por tanto, no nos engañemos y entendamos muy claro qué es esto de la prima de riesgo del país y qué es esto de los bonos alemanes, que no es una galleta que hay por ahí, sino que esto nos afecta. Hablando de las rentabilidades de los bonos, hoy la rentabilidad del bono griego a 2 años ha superado el 30%, ¿no? Que se dice así pronto, por pedir dinero prestado a 2 años, ¿no? Un 30% de interés hay que pagar. Exacto. Vámonos a ir a Grecia porque llevo un ratito esperando a Francisco Javier Osete Falcón, es periodista y blogger, está en Atenas. Don Francisco Javier, buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Disculpe la espera. A ver, las imágenes han dado la vuelta al mundo, las imágenes de la tercera huelga general que está viviendo Grecia, que vivió en la jornada de ayer. Usted es español, pero vive en Grecia. ¿Qué dice la gente ahí? Porque ha puesto Georgios Papandreou el cargo a disposición, crear un gobierno de unidad nacional, eso no lo va a hacer. Hoy esta tarde se somete a una moción de confianza en el Parlamento griego. ¿Qué dice la gente de la calle? ¿La gente está a las manifestaciones o la gente está a lo suyo, a comprar el pan, a cocinar y a ir a trabajar quien puede? Aquí la situación es insostenible. Lo mires por donde lo mires, es insostenible. Ayer, durante la jornada pasear por el centro de Atenas fue prácticamente imposible. Y lo peor de todo es que el día de la huelga, normalmente, la gente se echa a la calle para manifestarse y para pedir esta serie de medidas que están pidiendo y esa serie de ajustes políticos, económicos y demás. Pero luego al día siguiente, sin embargo, todo cambia. Todo el mundo está afuera, todo el mundo está en las cafeterías, no cabe nadie en las cafeterías, todos están haciendo una vida de ocio. El principal problema viene, pues básicamente esto, quien tiene la crisis es el gobierno.
no la gente que está viviendo en el país. La deuda la tiene el gobierno, la deuda la contra el gobierno. Por lo tanto, es una crisis un tanto extraña y los medios de comunicación no la cuentan tal y como es. Los medios de comunicación no la cuentan tal y como es. A ver, creo que don Antonio Álvarez Osorio quiere formularle, Francisco, alguna pregunta. Dígale, don Antonio. No, es decir, tú quería preguntarte, Francisco, si efectivamente lo que estamos viendo aquí en España y lo que estamos viendo tiene algún tipo de similitud con lo que estás viendo en Grecia, puesto que tienes ese elemento comparativo, ¿no?, con los hechos que acaecieron ayer en el Parlamento de Cataluña. Pues yo te puedo comentar como ciudadano, básicamente. Aquí yo lo que veo es que, por ejemplo, el impuesto sobre el valor añadido, que en España creo que es un 16%, ¿no? Aquí llega a alcanzar el 25% en algunos productos. Entonces, teniendo en cuenta que el sueldo mínimo es de unos 430 euros, creo, pues la situación económica sí es insostenible. Pero no tiene nada que ver con España. Aquí las manifestaciones suelen ser agresivas, suelen ser muy agresivas, y la policía no se anda con chiquitas como puede andarse en España, ni espera tanto aquí. Si hay huelga general, la policía va a tomar parte en esa huelga y no va a dudar en cargar contra los manifestantes. Francisco, le pregunta Raúl Ramírez. Francisco, muy buenas tardes. Francisco, yo quería preguntarte, estoy viendo las imágenes y yo quería buscar puntos de similitud futura, si me explico. El tipo impositivo del IVA en España es sensiblemente superior al que has dicho, pero evidentemente inferior al heleno, y el Banco Central o el Banco Español propone o ha propuesto para España subidas del IVA, que nosotros entendemos dramáticas para el consumo, como tú apuntas. Las revueltas, primero, la tasa de paro que tiene Grecia actualmente creo que está bastante por debajo de la nuestra. Las revueltas es frente a un sistema político o frente a los efectos económicos de no tener un gobierno estable. ¿Cómo lo ves tú desde allí? Yo, sinceramente, porque tengo el grupo de amigos que tengo es mayoritariamente griego, aquí el problema viene de antaño, y es que aquí podríamos compararlo un tanto así, por hacerlo un poco comparación, con el caso de Marbella, porque aquí la corrupción viene de por lo menos 10 o 12 años antes. Entonces, la persona que ha estado en el cargo de poder, ha sido el primer ministro, se ha encargado de captar toda la atención, coger todo ese dinero posible y abandonar el gobierno, pero luego no se le ha imputado ningún cargo. Entonces, de ahí viene el principal problema. Ahí está el foco de la crisis económica en Grecia, y además luego formar parte del euro, no teniendo una economía fuerte. Incluso se está proponiendo ahora mismo el volver al dracma, que a mí me parece una cosa totalmente disparatada, porque no tienen dinero para volver a crear esa moneda. No sé, yo lo veo totalmente, la situación aquí, un caos. Francisco Javier Osete Falcón, periodista y blogger español, residente en Grecia. Muchísimas gracias por tus impresiones. Gracias a vosotros. Desde ahí, que vaya bien, bueno, pues cuando quiera está en su casa para comentar precisamente esa experiencia que usted está viviendo en Grecia. Mientras usted hablaba, observamos algunos datos que han marcado esta jornada, que está marcando esta jornada de jueves, como es, por ejemplo, esa deuda periférica o ese CDS, 1900 puntos, para que nos entendamos. Asegurar, protegerse contra el impago de 10 millones de euros griegos. Para ello hay que desembolsar 1,9 millones de euros, prácticamente 2 millones de euros para protegernos contra el impago de 10 millones. Eso es lo que quiere decir un CDS. Eso es lo que quiere decir los Credit Default Swaps, que sé cómo se llaman técnicamente, pero aparte, que es exactamente como le he dicho tú, Laura, yo lo que quería es que la gente entendiera la credibilidad que tiene el proyecto griego. Cuando para asegurar 10 te cuesta prácticamente un 10%, eso es prácticamente estás diciendo que me acojo a un seguro porque sé que no lo voy a cobrar en la vida. Con lo cual, todos estos planteamientos a largo plazo no es tanto a qué tipo coloquemos la deuda, sino cuáles son los CDS que van por debajo de esa deuda asegurando la insolvencia. A mayor coste de insolvencia, probablemente mucho más caro. En definitiva, yo creo que hay una variable que no hemos hablado en la tertulia, pero que sí las hemos hablado en otras ocasiones, que es la confianza.
Claro, y en definitiva, todo esto lo podemos llamar desde una determinada forma, pero la conclusión que tenemos es que los países que están teniendo ahora problemas y que están teniendo problemas con la prima de riesgo, con la aseguración de su deuda y el aseguramiento de la deuda, son países que están o bien mal gestionados o bien, por lo que sea, los mercados internacionales y los mercados financieros no confían para nada en su capacidad de gestión o en su capacidad de autogestión. Y ese es el problema, es decir, yo estoy plenamente convencido que es que en Grecia ya se les ha ido de las manos, ¿no? Pero en España la única fórmula que tenemos de bajar la prima de riesgo es cambiar la gestión. Las recetas, lo que decía el Banco de España. Es cambiar la gestión y cambiar a los gestores. Es decir, tenemos gestores completamente amortizados, tenemos gestores absolutamente noqueados por las circunstancias y el país está deseando de por lo menos tener un mensaje en positivo, es decir, porque el problema de las deudas es como los problemas personales, ¿no? Es decir, al final no hay problema mayor o menor, no hay problema más grande o más pequeño, sino un estado de ánimo para superarlo y para afrontarlo, ¿no? Y en definitiva el estado de ánimo del país está muy ligado a la confianza y está muy ligado a la fortaleza de sus ciudadanos frente a sus gestores, ¿no? Y sí, para más INRI, más cifras, la caída de la recaudación de las administraciones, un dato que es de la jornada. Claro, a mí, yo puedo, un poco lo que estamos haciendo es traer a colación el efecto a largo plazo que puede tener o cómo nos podemos reflejar los españoles en esta situación, ¿no? Es decir, a mí me llama la atención dos cosas. En España tenemos una tasa de paro y en juvenil casi 45% por debajo de 25 años, que si España estuviera en esa situación sería tremendo. O sea, las revueltas que tendríamos aquí, porque la tasa de paro de ellos creo que estamos en 14%. 15%. 15%. El dato del primer trimestre, 15%. Pues fijaros 15,9%. Por eso la pregunta iba con toda la intención, ¿no? Yo creo que ahí se están solapando dos acciones. Es un castigo a la clase política, obviamente porque es un país donde la estabilidad económica nunca ha sido del todo consolidada y obviamente se han juntado las dos partes y creo que se están castigando en parte en demasía, y sobre todo cómo traerlo a España, ¿no? ¿O qué efecto puede tener esto en la española? Tú decías, y a colación de Antonio, que son como los temas personales. Hombre, yo creo que en la parte personal el perdón extingue la deuda, ¿no? Y en el caso de la deuda financiera, por desgracia, siempre está la quita y espera. Es decir, te quito un poco, pero ya te espero a largo plazo, que te lo recobraré. Entonces, efectivamente hay datos en España mismo que hoy están en prensa, cualquier ciudadano los puede ver y son espectaculares. 1. Impuestos de sociedades, ha caído un 14,5 la recaudación. 2. Impuestos especiales, cae otro 4,5. 3. El gasto cuenta corriente de administración, tanto estatal como autonómica, se dispara un 14,5. Eso no son brotes verdes, hija. Son negros, pero muy, muy negros. 10 segunditos. No, nada más, simplemente apelar a un mensaje de optimismo y a que efectivamente la situación política del país cambie cuanto antes y le den la oportunidad a los ciudadanos de, en vez de tenerse que enfrentar en la calle, poder emitir su voto, ¿no? Raúl Ramírez, Antonio Álvarez Osorio, habitualmente ustedes son el trío La, exacto. Hoy nos hemos quedado solo en La. Nos hemos quedado en el dúo La. Ha volado al otro lado del charco. Señores, gracias. A ti. Nos vamos a los mercados, nos vamos a la bolsa, esa prima de riesgo, a Grecia. Cierre de mercado.